Sí, saludos. Vamos con el ejercicio del examen de 2018 de septiembre de la parte de campos magnéticos, fundamento físico de la informática, preguntas 4 y 5 y que se me había olvidado la pregunta 3. Entonces vamos a empezar por esta pregunta 3. Es decir, en este examen había 3 preguntas relacionadas con los campos magnéticos, ¿no? Entonces nos dije la 3. Vamos con esta primero. ¿Vale? Nos dije, un haz de protones entra en una región del espacio en la que existe un campo eléctrico de 400 newton partido coulombio y un campo magnético de 0,2 teslas. Si los dos campos son perpendiculares entre sí y también al haz, calcula la velocidad que debe tener el haz para que su trayectoria no se desvíe. Que no se nos olvide que son protones que tienen la carga positiva, ¿vale? Entonces, pues si fueran electrones tendría carga negativa y tendríamos que tener en cuenta ese signo a efectos de los movimientos. Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros en principio tendríamos 3 dimensiones. Por ejemplo, el eje Y, J, K, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, cada una, si nos fijamos, tiene una de las características, ¿vale? Es decir, suponemos que, porque son los 3 perpendiculares, es decir, en una dirección va el campo magnético, en otra dirección va el campo eléctrico y en otra dirección va el haz de protones con su velocidad v, ¿vale? Porque nos dije que los dos campos son perpendiculares entre sí y también al haz, ¿vale? Entonces, aquí cada uno lo hace como le guste, es decir, en principio tampoco tenemos que plantear las cosas, pero sí que en función de cómo lo hagamos, pues nos puede salir en una dirección o en otra del vector, pero la idea conceptualmente es la misma. Es decir, el haz de protones, ¿qué está sufriendo? Está sufriendo, por un lado, la fuerza eléctrica que le está generando el campo eléctrico. Y por otra parte, está sufriendo la fuerza que le está generando el campo magnético. Entonces, si se trata que no se desvíe, pues lo que tenemos que conseguir es que esas dos fuerzas se anulen, para que entonces el haz siga como si no hubiera ni campo eléctrico ni campo magnético, ¿vale? Vamos a suponer que el haz va por el eje de las íes, es decir, el haz va por aquí, y vamos a suponer que el campo magnético está yendo en esta dirección hacia arriba, ¿vale? Entonces, si el campo magnético va hacia, perdón, o sea, he dicho campo magnético, no, que el campo eléctrico va hacia arriba, ¿vale? Entonces, si el campo eléctrico va hacia arriba y se trata de un haz de protones, ¿vale? En teoría debería desviarse por el campo magnético, ¿no? Tenemos una fuerza eléctrica que va a ser igual a el campo eléctrico por la carga que tenga el protón, el haz de protones. Esa va a ser la fuerza eléctrica, ¿vale? En principio, la verdad es que no he repasado todavía los campos eléctricos, pero si no recuerdo mal, creo que el campo eléctrico quien lo generaban eran las cargas positivas, ¿no? Es decir, en principio, si el campo eléctrico lo estamos pintando en esta dirección, ¿vale? Esto cojámoslo un poco entre alfiler porque estoy intentando recordar de memoria. Si no recuerdo mal, si esto es así, si fuera una carga negativa, iría en esta dirección, pero al ser carga positiva, como se repele, va a ir hacia abajo, ¿vale? Pero esto sí es un poco irrelevante, porque ya sabemos que las fuerzas se tienen que anular y es lo único que nos tiene que importar, ¿no? Pero en principio se iría hacia abajo, ¿vale? El haz de protones, porque iría en la dirección contraria al campo eléctrico y yo presupuesto que el campo eléctrico va hacia arriba. Si alguno lo dijo presuponiendo hacia abajo, pues le saldrá que el haz de protones se querría ir para arriba, ¿vale? Como trabajamos por módulos nos da un poco igual, no necesitamos trabajar con vectores de las fórmulas si tenemos claro la idea del gráfico, ¿no? Entonces, en principio se me iría hacia debajo y yo no quiero eso. Pero a su vez, si solo hubiera un campo magnético que está yendo en esta dirección, también el haz de protones empezaría a hacerme una trayectoria circular, que tampoco sé ahora mismo si es en esa dirección, me da un poco igual, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la idea? Pues la idea consiste básicamente en que ambas fuerzas se anulen para que el haz de protones pueda seguir yendo en esa dirección. ¿Cuál es la fuerza magnética que va a experimentar el haz de protones? Ya en términos de módulos, pues si nos fijamos va a ser Q, bueno, en teoría sería Q por V por B, por el producto vectorial, ¿no? ¿Vale? Pero como estamos trabajando por módulos, porque ya sabemos que las fuerzas se van a anular, ¿no? Entonces lo que nos quedaría es Q por V por B por el seno del ángulo que forman la V con la B. En este caso, como nos están diciendo que son perpendiculares, ya sabemos que esto es el seno de 90, entonces que vale 1. ¿Vale? Y como se tienen que anular ambas fuerzas, bueno, pues entonces ya sabemos que estas dos fuerzas se me van a igualar. Entonces se me va a quedar que E por Q tiene que ser igual a V, o sea, perdón, a Q por V por B.
¿ok? Entonces esta Q con esta Q se me va. Aún así, de haber querido utilizar la carga del protón, hubiese cogido la carga del electrón, que nos la dan en el encabezamiento del problema, o sea, del problema del examen, ¿no? Nos dan una serie de datos y entre ellos está la carga del electrón. La carga del protón será la misma, pero con signo positivo, ¿no? ¿Vale? En este caso en particular, si nos fijamos, el hecho de que fueran electrones nos habría dado igual, porque aquí también el signo menos con el signo menos se me habría ido, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se llama este? El campo eléctrico son 400, ¿vale? La velocidad no tengo ni idea de cuánto puede ser y el campo magnético 0,2. ¿Ok? Entonces el 400 pasa dividiendo al otro lado y me sale que la velocidad es igual a 2000 metros por segundo, porque ya está usando todo Teslas y Newton por Coulombio, todos son magnitudes del sistema internacional, entonces la velocidad automáticamente son en metros por segundo. Con lo que, si nos fijamos en la respuesta, pues la respuesta correcta sería la B. Esta sería la pregunta 3. Pasamos a la pregunta 4. Nos dije la 4. Dos conductores rectilíneos muy largos y paralelos están separados a una distancia de 40 centímetros. La corriente en cada uno de ellos es de 20 amperios y de sentido contrario. ¿Vale? Bueno, podemos ir pintando. Son muy largos y paralelos, ¿no? Y las corrientes están en sentido contrario, ¿vale? Están separados uno entre otro, 40 centímetros, es decir, 40 por 10 elevado a menos 2. Estos son 20 amperios y estos son 20 amperios, ¿no? Y me dije calcular el campo magnético en un punto incluido en el plano de ambos conductores y a igual distancia de ellos. Bueno, pues si estamos a igual distancia entre ellos, el único punto que puede haber igual distancia entre ellos es justo este de aquí, ¿no? Titi, ¿no? Que aquí haya 20 por 10 elevado a menos 2 y 20 por 10 elevado a menos 2 metros, ¿no? 20 centímetros. ¿Vale? Me están pidiendo que calcule ahí el campo magnético, ¿vale? Bueno, si hacemos la regla del pulgar, ¿no? Es decir, el pulgar de la mano derecha lo vamos cogiendo en dirección a la corriente e intentamos abrajar el cable, vemos que por aquí, el cable de arriba hace que estén entrando los puntos, ¿no? Si lo hacemos con la mano derecha en este de aquí, es decir, aquí ponemos el pulgar y aquí tendríamos la mano, ¿no? Entonces, cuando lo intentamos abrajar el cable, vemos que también está entrando por aquí, ¿no? Es decir, en ambos casos vemos que el campo magnético estaría entrando en esa zona, ¿no? Así que el problema se me resume a calcular uno de los dos campos magnéticos y multiplicarlo por 2, porque ya sabemos si tienen la misma intensidad, bueno, pues no tendríamos ningún problema, ¿no? ¿Vale? El hecho de que las corrientes estén circulando en sentido contrario, alguno puede decir, oye, pero no se anulaban y tal, eso es con las fuerzas, ¿no? Pero no con los campos magnéticos que llevamos el análisis. Si las dos hubiesen ido en la misma dirección, la corriente de abajo entonces me habría salido hacia afuera en esa zona y se habría anulado con el otro. Podríamos haber dicho que era cero, pero no es el caso, porque hacemos la regla a la mano derecha y vemos que los dos están entrando. Bien. ¿Vale? Vale, otra cosilla, o sea, una curiosidad, por cierto, alguno puede decir alguna vez, oye, pero ¿cómo que muy largos? Es mentira que realmente un conductor pueda ser infinito, ¿no? A ver, es una aproximación, es en el sentido, se dice que son infinitos cuando realmente la distancia que estamos considerando es tan pequeñita en relación a la distancia del cable. Para que nos hagamos una idea, pues imaginemos que yo trajo una línea de, por ahora que está de moda, que lo robaron, ¿no? Que una línea de fibra, ¿vale? De un cable que une el AVE Madrid-Barcelona. Son 600 kilómetros de cable, ¿vale? E imaginemos que quiero mirar cuál es el campo magnético que se está produciendo de la corriente que circula por ahí, que se está produciendo a 20 centímetros de ese cable de distancia, ¿no? Entonces eso realmente es un cable infinito, porque 600 kilómetros es una burrada al lado de 20 centímetros, ¿no? Esa es un poco la idea. O si lo queremos ver de una forma más gráfica, imaginemos que somos una persona y vamos caminando a un acantilado. Cuando estemos justo al pie del acantilado, si miramos tanto para la izquierda como para la derecha, el acantilado se nos comporta como si fuera infinito, porque no tiene final de lo largo que es. Si nos alejásemos tendríamos perspectiva y veremos que sí que tiene un principio y un final, pero al quedarnos tan pequeñitos, pues es eso, ¿vale? Eso es el concepto de infinito, para que veamos que esto sí que tiene sentido en la vida real, ¿no? ¿Vale? Bueno, hecho esto, aplicamos la fórmula de Biot-Savart. Entonces, el campo total va a ser igual a la suma del campo primero más la suma del campo segundo, ¿no? Y ya sabemos que el campo total entonces va a ser igual a dos veces el campo, porque el campo va a ser común en ambos, ¿no? Tienen la misma corriente, tienen la misma distancia, pues somos felices, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿esta B a qué va a ser igual? Pues por Biot-Savart va a ser igual a mu0 por I partido 2pi d. Ya directamente esta,
que es la derivada de un cable infinito, ¿vale? Insisto, esto no lo tenemos que saber, no vale la pena volverse loco aquí haciendo despejes, ¿eh? Bien, entonces esto es 4 por pi por 10 elevado a menos 7, esa constante ya la tenemos en nuestro listado en el enunciado, no hay que aprendérsela, por i, que son 20 amperios, ¿no? Dividido entre 2pi, ¿y cuánto vale d? Pues hemos dicho que era 20 por 10 elevado a menos 2, porque eran 40 centímetros, ¿no? Entonces este con este se me va, y el 2 con este 4 se me va y se me queda un 2, ¿no? Entonces 20 por 2 por 1 exponente 7 menos, lo divido entre 20 exponente 2 menos, y todo esto me sale mal porque me ha salido un signo negativo, lo que significa que en algún sitio me he comido algo. Un segundo, entre 20 exponente 2 menos, esto es otra cosa, ¿vale? Entonces me sale 2 por 10 elevado a menos 5 teslas, ¿vale? Pero atención, o sea, que no nos vayamos a despistar, esto es la B, pero hemos dicho que es 2 veces B, ¿no? Entonces esto hay que multiplicarlo por 2, con lo que me queda 4 por 10 elevado a menos 5 teslas, lo que significa que la respuesta correcta es la C. Fíjense que 2 por 10 elevado a menos 5 estaba en la lista de respuestas, para que vean que es verdad que el tipo test es más fácil que lo que tenemos de modelo de examen en la actualidad, pero que aún así las otras respuestas tipo test suelen ser traicioneras y puestas con mala idea, ¿no? para que si tenemos algún despiste, pues la fastidiemos. Entonces, solución definitiva del problema, 4 por 10 elevado a menos 5 teslas, a efectos del test, sería la letra C. Pregunta 5. Nos dije el pregunta 5. Sobre un tubo de cartulina nos dije que hay dos arrollamientos de hilo conductor aislados, tal como muestra la figura. Si los terminales A y B se conectan a un generador, la figura es esta, vamos, la tenemos aquí, ¿eh? Es esta, ¿eh? ¿Vale? Si los terminales A y B se conectan a un generador G de tensión, de manera que se induce una corriente creciente en el sentido mostrado en la figura de la corriente, la corriente inducida en la resistencia irá de... ¿Vale? Entonces nos dije que no se induce, tal. No nos piden calcularla, nos piden directamente que digamos hacia qué dirección, ¿no? Entonces esto es un caso propio de la ley de Faraday-Lenz, ¿no? No es lo que nos están preguntando en este ejercicio. Básicamente la idea es la siguiente. Aquí, como consecuencia de esta corriente que pulula por aquí, se va a generar un campo magnético. Entonces la generación de este campo magnético automáticamente va a hacer que se quiera generar, bueno, va a derivarse un flujo magnético y automáticamente va a generarse un flujo magnético que se opone a este flujo magnético que se acaba de generar, ¿vale? Lo que hará ¿cómo generamos ese flujo magnético? Con una corriente inducida en este cable, y simplemente tenemos que determinar en qué sentido tiene que hacer para que se oponga a ese flujo magnético. Entonces, nuestro primer objetivo tiene que ser determinar hacia dónde va el campo magnético que estamos empezando a generar. Es decir, como consecuencia de este generador, tenemos un campo magnético creciente. Cuando tengamos ese campo magnético, lo siguiente que tendremos es el flujo magnético. Pero de momento vamos con el campo magnético, ¿no? Entonces, si nos fijamos, esto va por aquí, entonces en esta primera curva, el campo magnético, digamos que está subiendo. El inicial, el que se está generando por la C, ¿no? Es decir, teníamos esto tal que así, ¿vale? Aquí estaba la famosa A, esta, ¿no? Y aquí está esta flecha, para que tengamos un poco la idea del dibujo, ¿no? Aquí estaría la cartulina, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, este primer ramal que está estaba por debajo, ¿vale? Digamos, para que nos entendamos, a ver si me sale bien. Esto sería algo tal que así. Estaría diciendo que sí, esa va por debajo, pero esta va por arriba, ¿no? Entonces, si hacemos la regla a la mano derecha y abrajamos el cable, vemos que llegado a este punto, por aquí, un segundo, que lo pinto mal, por aquí está entrando y por aquí está saliendo, ¿no? ¿Vale? Y al mismo tiempo, si cogemos esta dirección de corriente por aquí, si abrajamos por aquí el cable, vemos que por aquí me está saliendo también. ¿Sí? ¿Vale? Vamos viendo esto, ¿no? Es decir, en qué sentido se está comportando el campo magnético por dentro. Es lo que tenemos que determinar en este ejercicio. Es decir, al final, cuando tenemos un cable enrollado, en definitiva, nos vamos a encontrar que una de dos, o el campo magnético va en esta dirección, o una de dos, el campo magnético va a estar en esta dirección. Porque luego, por otro lado, se me va a estar anulando. Básicamente se trata de determinar eso. En el interior va a ir en una de las dos direcciones.
Entonces eso es lo único que tenemos que determinar, en qué dirección exactamente está yendo. Se vería un poco mejor si imaginamos que esto está yendo en esta dirección y estamos subiendo hacia arriba, ¿no? Porque entonces vemos que el campo magnético está yendo en la parte interior, se está metiendo para adentro. En esta otra que estaba bajando, si hacemos la regla de la mano derecha, vemos que también en la zona interior también se está metiendo, ¿no? Entonces, si nos fijamos, el campo magnético que se está generando aquí va en esta dirección por el interior. ¿Eso qué significa? Que el flujo magnético, que es el campo magnético por la superficie, ¿no? Muy resumidamente, ¿no? También está, bueno, es una magnitud escalar, pero para que nos entendamos, se me está generando como en esa dirección, se está creciente en esa dirección el flujo magnético, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Por la ley de Faraday-Lenz se me tiene que estar generando entonces un campo magnético que se oponga, para que se me salga un flujo, o sea, un flujo magnético que se oponga, y para un flujo magnético que se oponga, se me tiene que generar un campo magnético que se oponga. Entonces se me tiene que estar generando un campo magnético en esa dirección. ¿Y qué tengo que conseguir para que se me genere un campo magnético en esa dirección? Bueno, pues entonces de nuevo pasa lo de antes, la parte de abajo, que tenemos esto así, una de dos, o se me genera una corriente que va en esta dirección o se me genera una corriente que va en esta dirección. Pero necesariamente se tiene que generar una que vaya a frenar ese flujo magnético que es creciente como consecuencia de ese generador. Esa es un poco la idea de este ejercicio, ¿no? Entonces, suponiendo que la corriente fuera en esta dirección, es decir, fuera esta opción, recuerden que esta es la letra D y esta es la letra C, es decir, que fuera de C a D, cuando yo suba, y aquí, si nos fijamos, el cable me va a ir para acá, ¿no? Del primer enrollamiento, ¿no? Entonces, si nos fijamos, cuando haga eso, justo por el interior del cable, se me va exactamente en la dirección que yo quería que me fuera, que necesitaba encontrar esta que se me va aquí, ¿no? Entonces, la corriente va a ir de C a D, la corriente inducida, como consecuencia de esto, ¿no? Así que la respuesta correcta es la C, que es la respuesta de C a D. Un saludo.